Lo que nosotros tenemos que entender, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Con quién estamos nosotros en permanente diálogo? Con uno mismo. Muy bien, niña Elba. Antes de meter la pata. Muy bien, niña Elba. Entonces, nosotros somos nuestro interlocutor permanente, nosotros mismos. Entonces, estas comunicaciones internas, Conversaciones serían, ¿no? estas comunicaciones, conversaciones, diálogos, le podemos dar el nombre que queramos, es lo que nos mantiene ocupada la cabeza todas las horas del día en que estamos despiertos. Viste que uno dice, ¿por qué estoy tan cansada? O el 80% del día cuando no estamos enfocados en una actividad puntual que estamos haciendo y no podemos estar pensando más que en eso que estamos haciendo. Pero cuando no existe eso, porque estamos libres, lavando los platos, viajando en el colectivo, en el subte, caminando por la calle, yendo a hacer nuestras actividades habituales, estamos en permanente conversación interna. Y esto a veces puede ser nefasto, porque perdemos prácticamente un 80% de nuestra energía de producción en esas conversaciones. Y eso es terrible, porque repetilo, por favor. Perdemos hasta un 80% de nuestra energía, de la energía disponible en estas conversaciones internas. Entonces, más allá de que sean conversaciones positivas o negativas, es un tiempo y es un esfuerzo que estamos llevando adelante importante. Por eso decías vos, a veces estamos muy cansados solamente de pensar de esta conversación interna permanente. Es como una gimnasia mental, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y a veces, en algún otro programa hemos hablado del disco rígido, del disco saturado, ¿sí? Pero en realidad también muchas veces el disco está saturado de estas conversaciones, no solo por la información que nos llega de afuera, por todo lo que hay al alcance de la mano y de los ojos y de los libros y del oído, sino simplemente en estas conversaciones personales tenemos enfocado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía. Entonces empecemos a recapacitar sobre ese tiempo que dedicamos a esas conversaciones internas y tratemos de sacarle el máximo de partido para enfocarla hacia lo positivo. Claro, porque a mí se me viene a la cabeza la imagen de una vaca. Oh, la vaca rumiando. Exactamente, es eso. Ah, es lo que uno hace. Y traga y la vaca vuelve. Claro. La señora que está en su casa lavando los platos, que tuvo una discusión con el marido en la mañana temprano por cualquier nimiedad, porque seguramente no fue por nada importante, ojalá. Y está todo el tiempo, porque me dijo tal cosa, y cómo no me dijo tal otra. Y entonces yo le contesté, pero y ahora cuando vuelva la noche le voy a decir tal cosa para generar. Y estamos en este diálogo interno todo el día mal, para nada. Porque de pronto sucede algo a lo largo de la tarde que a uno lo desenfoca positivamente, se encuentra con amigas, se toma un café, está contento. Cuando vuelve el marido, ni se acuerda de la discusión de la mañana, él ni uno, y está todo fantástico y se sientan a cenar y charlan y lo pasan genial. No saben lo bien que me viene esto que me está diciendo en el día de hoy. Anoche mis conversaciones internas han sido terribles. Me acosté a la 1 de la mañana con tanta conversación interna de temas personales. Usted sabe, señora Torral, que no hay casualidades, hay causalidades, así que, pero esto nos toca a todos. Es muy fuerte. De la vida nos toca. Entonces, pensemos cómo reenfocar este pensamiento y decir, ok, a ver, ¿yo puedo hacer algo con esto? Sí puedo. Y entonces yo querría, si me permitís, darle un agradecimiento muy especial a la persona que me enseñó esto. Es una de mis tutoras en el curso de coaching que yo hice hace 2 años, una persona muy especial, muy encantadora, con una ternura y un cariño muy particular, que en este momento está viviendo en Puerto Madryn, se ha mudado, está viviendo allí, trabajando, y en este momento está atravesando una situación muy particular porque está con un personajito en su panza al que le está teniendo que prestar mucha atención y haciendo reposo. Está enfocada en eso, está haciendo reposo, pero a la vez no deja de producir.
Entonces sus pensamientos son absolutamente positivos y yo estoy absolutamente segura que ese bebito va a llegar en las mejores condiciones porque ella está absolutamente enfocada en ese pensamiento positivo de acompañar a la gestación. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Ana Cecilia Vera. Y les cuento, como no existen las casualidades, cuando anoche Laura me envía el título de lo que íbamos a tratar hoy, yo me fijo en internet, pongo en Google, sí, pongo el título, googleé, y me sale un ebook, así se denomina, un reporte, que dice justamente 4 pasos para superar pensamientos negativos que te piden avanzar, de Ana Cecilia Vera. ¿Y qué hago yo? Se lo mando a Laura. Excelente este reporte. Excelente, lo recomiendo, digamos, para el que quiera profundizar en el tema. Sí, el que quiera, lo busca por el Google. O me llama, pues yo lo tengo bajado a mi computadora, que se lo envío, son 11 hojitas, es muy fácil de leer, tiene para hacer un pequeño trabajo práctico, inclusive, que yo esta tarde lo voy a hacer, porque Ana, yo le voy a contar parte de por favor, te ¿sí? pido, sí, así que si alguien quiere que se lo envíe por mail, llámeme al 49 26 16 23 o 16 24, que se lo envío, porque ahora Laura se va a explayar un poco en esto. Yo voy a trabajar un poquito sobre esto porque me pareció un tema absolutamente necesario para cada uno de nosotros para poder sacarle partido a nuestro día, a nuestro tiempo, a nuestro emprendimiento y no desenfocarnos en cosas que no lo merecen. Y perder el tiempo despertarse súper de madrugada habiendo dormido 2 horas, ¿no? Tener los ojos hinchados, estar amargado, la verdad que no. No va, ¿no? No va. O sea, me puedo dedicar 5 minutos a eso y después todo lo de... porque tengo que descargar también. Uno es humano. Uno no puede negar las realidades. No. Pero como vos dijiste, quedarse rumiando. No, es mucho tiempo perdido. Mucho tiempo perdido, hay tanto para hacer. Tanta gente que está esperando tu mensaje. Totalmente. ¿Sí? Hoy la frase del día a las 5 de la mañana fue. No le digo yo. Entonces, es un tiempo productivo espectacular que uno no debe perder. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos? Cuando uno piensa, obviamente estamos todo el día pensando en estas conversaciones internas que decíamos, pero cuando uno